Bueno, pues vamos a comenzar con la clase de hoy. Ya adelantaba la semana pasada parte de la sintaxis de las funciones de Excel. Estuvimos viendo las funciones que tienen un uso más habitual, que son las que encontramos en el botón del sumatorio, en la ficha de inicio de la cinta de opciones de Excel. Y ya vimos ahí los elementos principales de la escritura de cualquier función en Excel. Vimos la etiqueta de ayuda de Excel para la creación de funciones y aprendimos a reconocer los elementos que encontramos en esa etiqueta y que nos van a servir de guía para la creación no solamente de las funciones que vimos, sino de todas las funciones. Yo os decía al final de la clase de la pasada semana que el objetivo del curso es aprender a escribir cualquier función. No solamente las funciones que vamos a ver hoy, que las voy a utilizar a modo de ejemplo y he elegido esas funciones porque son las que tienen un uso más general en cualquier ámbito. En cualquier ámbito podemos tener necesidad de contar celdas, de buscar un dato, de añadir un cálculo condicional, pero el objetivo no es solamente crear esas funciones, sino aprender a crear cualquier función. En cualquier momento que tengamos necesidad de utilizar cualquier función de Excel, seamos capaces de hacerlo siguiendo o teniendo en cuenta esa ayuda de Excel y esa forma de escribir las funciones en Excel. Bien, para utilizar como ejemplo esas funciones, vamos a ver, como os decía, determinadas funciones. Las funciones de Excel están clasificadas dentro de categorías. Por un lado tenemos la categoría de funciones estadísticas, donde aquí en las lecturas que teníais activadas para esta semana tenéis las funciones fundamentales dentro de las estadísticas y la explicación de para qué sirven esas funciones. Después tenemos las funciones de fecha y hora, todas las funciones que nos van a permitir bueno, pues hacer cálculos con los tiempos, tanto con horas como con días. La función SIFECHA, que será otra de las que veamos, y esta sí que es importante manejarla desde aquí, porque es una función que vamos a encontrar oculta en Excel, que no la vamos a encontrar dentro de la categoría de fecha y hora, porque la tiene oculta, pero es una función con muchísima capacidad para hacer cálculos entre fechas. Y por eso la vamos a ver. Tenéis aquí en las lecturas de la clase de hoy su sintaxis, qué datos son los que necesita, cuáles son cada uno de los argumentos que necesita. Y es así que necesitamos verla en profundidad porque no tenemos otro medio de verla, no tenemos ayuda en Excel para poderla hacer. Bien, después tenemos las funciones lógicas. Dentro de las funciones lógicas, la función principal es la función SI, y luego hay otras dos funciones, la función I y la función O, que se utilizan siempre anidadas dentro de una función SI y que nos van a permitir ampliar la potencia de esa función principal, esa función SI. Y por último tenemos las funciones de búsqueda y referencia, y dentro de ellas tenemos buscar V, que es una de las funciones con mayor capacidad de Excel y sobre todo con mayor uso, con un uso más general. Nos va a servir para hacer cruces entre tablas, para buscar un dato en una tabla y relacionarle un valor de otra tabla. Como os decía, el objetivo no es manejar únicamente estas funciones, sino que la creación de estas funciones nos sirva de entrenamiento y de ejemplo para poder crear cualquier función de las que encontramos en Excel. Yo me voy a cambiar ahora al archivo que teníamos preparado para hoy, para el webinar de hoy, para la práctica de hoy, y vamos a empezar a ver esa sintaxis. ¿Cómo creamos las funciones? Tenemos un botón de insertar función dentro de la ficha de inicio, en la barra de fórmulas, en esta parte superior. Aquí tenemos el botón insertar función. Ese botón nos va a permitir buscar la función que queremos crear. En la parte superior encontramos el desplegable para elegir las categorías, pero obviamente si yo no sé qué función tengo que utilizar, pues es difícil que sepa en qué categoría está. Entonces tenemos dentro del desplegable, dentro de ese menú, tenemos el menú todo para poder buscar todas las funciones, como estamos viendo, en orden alfabético. Una vez que hemos elegido la función que queremos utilizar y que la seleccionamos con el ratón, encontramos en la parte inferior
La sintaxis, de nuevo lo mismo que veíamos el otro día en la etiqueta, qué argumentos son los que necesita y una explicación sobre la utilidad de la función. Si yo acepto este cuadro con esa función, en este caso he seleccionado la función contar, si yo acepto este cuadro, me va a abrir el cuadro de argumentos de función donde yo voy a poder ir introduciendo los datos que necesita la función para realizar el cálculo, que son los argumentos, que eso ya lo vimos la semana pasada, que eran los argumentos de función. Bien, yo lo puedo crear a través de este cuadro. Pero el objetivo del curso no es utilizar los cuadros de argumentos de función, salvo en el caso de que no sepa en un determinado momento cómo se llama un argumento o qué necesito, qué dato necesita. El objetivo es aprender a escribirlas valiéndonos de esa etiqueta de ayuda de función, porque cuando tengamos funciones anidadas, lo vamos a ver hoy también, anidando la función i o la función o dentro de una función sí, es más complicado hacerlo a través de los cuadros de argumentos que si lo escribimos directamente. Entonces vamos a aprender a escribirlas, vamos a tener siempre como guía esa etiqueta de ayuda, pero vamos a aprender a escribirlas directamente en las celdas de Excel. Por tanto, cierro este cuadro y empiezo a crear esas funciones. Bien, dentro de las funciones estadísticas, lo tenéis en ese archivo de práctica, también está ahí añadido el nombre de las funciones y la utilidad. Dentro de esas funciones estadísticas tenemos la función contar, tenemos varias de contar, como estáis viendo, contar, contara, contar blanco y contar sí. La diferencia entre unas y otras es que la función contar, que es la que utilizamos ya la semana pasada, porque la encontramos en el botón del sumatorio, esa función, no sé, me Silva, si sigues teniendo problemas con el audio. No sé. Bien, como os decía, en ese cuadro que tenéis también en el archivo, ahí tenemos las diferentes funciones relacionadas con contar celdas. Tenemos la función contar, que ya vimos a través del botón del sumatorio, que nos va a servir para contar celdas que tengan números exclusivamente. Cuando tenemos un rango, como en este caso en el que encontramos celdas que tienen números y celdas que tienen textos, cuando yo lo que quiero es contar únicamente aquellas celdas que contienen números, debo utilizar la función contar. Si lo que pretendo es contar cualquier celda no vacía, sea del tipo que sea, entonces utilizo la función contar que tenemos aquí. Si lo que pretendo es contar cuántas celdas en blanco tengo dentro de un rango, entonces utilizo la función contar blanco. Bien, vamos a ver estos ejemplos que teníamos en la práctica. Yo quiero contar aquí cuántos clientes hay. Para contar el número de clientes, lo que tengo que contar es cuántos nombres tengo en la columna de cliente. Por tanto, como lo que voy a contar son celdas que contengan datos, independientemente de que sean texto o número, celdas de cualquier tipo, utilizo la función contar. Para ello, escribo, como ya vimos el otro día, el signo igual para que Excel active el modo de cálculo. Y comienzo a escribir el nombre de la función. Cuando empezamos a escribir los primeros caracteres de la función, nos aparece ese desplegable con el listado de funciones que comienzan por esos mismos caracteres para poderla elegir. En este caso, como lo que quiero es la función contara, cuando ya la veo en este desplegable, hago doble clic y automáticamente, como vemos,
Excel la ha reconocido, ha incluido el nombre de la función completo y ha abierto el paréntesis de función. Y además nos ha mostrado la etiqueta que ya vimos el otro día. Como recordamos, esos argumentos, cuando están entre corchetes, como es este caso, indica que no es un argumento obligatorio, y si al final nos encontramos con 3 puntos, significa que puede haber más argumentos. Esta es una función que nos sirve para contar celdas. Yo puedo contar celdas de un único rango o de varios rangos, y pueden ser, salvo por límite de Excel, que ya os decía el otro día, de los 255 caracteres, podrían ser infinitos rangos. Bien, en este caso es un único rango. Selecciono, cuando ya tengo activada así la función, selecciono aquí las celdas que quiero contar. El primer argumento, los datos que necesita la función para realizar el cálculo que conlleva. Cuando he terminado, cierro el paréntesis, pulso intro y ahí tengo la cuenta de esas celdas. La cuenta de todas las celdas no vacías, independientemente de que tengan un tipo de dato u otro, porque estoy utilizando la función contada. Bien, en el siguiente caso, yo quiero contar también qué clientes tienen teléfono, independientemente de que lo hayan facilitado o no. En este caso, yo lo que quiero, por tanto, es contar de este rango las celdas que tienen contenido, sea cual sea su contenido. Por tanto, tengo que volver a utilizar la función contar. Escribo el signo igual y comienzo a escribir los primeros caracteres. Cuando encuentro la función contar, hago doble clic y selecciono el rango que quiero contar, en este caso. Cierro el paréntesis, pulso intro y ahí tengo la cuenta del número de celdas que tienen contenido. Ahí vemos las 6 celdas que tienen contenido. Ahora quiero saber cuántos clientes no tienen teléfono, es decir, quiero contar las celdas que están en blanco. Empiezo a escribir los primeros caracteres y encuentro la función contar blanco. Hago un doble clic, me reconoce el nombre de la función, me incluye el paréntesis de función y selecciono las celdas el rango de celdas del que quiero saber cuántas celdas están en blanco. Cierro el paréntesis, pulso intro y me indica que de este rango hay una única celda, que sería esta, que está en blanco. Bien, ahora yo lo que quiero aquí es saber cuántos clientes tienen teléfono conocido. Es decir, tienen números. Para ello sería la función contar. Elijo la función contar y selecciono ese rango. Cierro el paréntesis y tengo 4. Si yo lo que quisiera aquí fuera saber cuántos clientes no tienen teléfono conocido o no han facilitado, lo modifico aquí, no han facilitado teléfono, en ese caso yo lo que quiero es contar celdas que en este rango tengan exclusivamente texto. Bien, no tenemos una función, voy a modificar esto que lo tenía escrito para ver el ejemplo, no hay una función en Excel que nos cuente exclusivamente celdas que tengan texto, ¿vale? Aquí hemos averiguado cuántos clientes tienen teléfono conocido. Bien, y lo que queremos obtener aquí es los que no han facilitado teléfono. Como no tenemos una celda en Excel que nos cuente exclusivamente celdas de texto, lo que hacemos es contar todas y descontar las numéricas. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual. Escribimos el signo igual y ahora yo quiero contar todas las celdas. Por tanto, como hemos hecho antes, la función contar. Contamos todas estas, cierro el paréntesis y ahora no acepto la fórmula, porque eso me contaría todas las celdas que tienen contenido. Hasta ahí lo que voy a obtener va a ser este 6 que yo he obtenido antes.
Ahora, yo a eso le quiero restar y puedo hacer cálculos con las funciones como si fueran valores, y por eso quería realizar esta función. Quiero restar las numéricas, y para contar las numéricas utilizo la función contar, y escribo lo mismo. Y ahora le pido que me cuente estas. Acepto, y ahí tengo las únicas dos celdas que tienen un valor numérico. Como estáis viendo aquí arriba en la barra de fórmulas, yo escribo las funciones como si fuera un valor. El igual al principio para iniciar el cálculo, pero después creo la primera función y en este caso le resto el resultado de haber creado la siguiente función. Por tanto, puedo utilizar las funciones para realizar cálculos igual que si lo hiciera con valores. Bien, después tenemos aquí otro ejemplo. Yo tengo una lista de alumnos con sus correspondientes notas. Yo aquí quiero saber cuántos aprobados hay, es decir, quiero contar de todas estas celdas solamente cuántas celdas tienen un valor superior a 5 o igual. Ya no me sirve con contar o con contara, porque ahora voy a contar con condiciones. Por tanto, elijo la función contar sí. Hago un doble clic y ahora me encuentro con dos argumentos obligatorios. Y aquí llegamos a empezar a tener que interpretar esa etiqueta. Rango. ¿Qué es rango? El rango de celdas que yo voy a contar, igual que antes. Y ahora tengo que cambiar de argumento. Para cambiar de argumento, escribo el punto y coma, y en el momento en el que yo escriba ese punto y coma, vemos aquí que nos está seleccionando en negro el segundo argumento, es decir, sin el punto y coma selecciona en negro el primer argumento porque la negrita la utiliza para indicar el argumento que se está creando, y cuando ya lo he hecho y cambio de argumento, es decir, cuando escribo el punto y coma, me marca en negrita el segundo argumento. Y ahora escribo el criterio. El criterio de contar sí es el único caso de Excel que, siendo un valor numérico, hay que escribirlo entrecomillado. Esto es importante recordarlo. Cuando veamos ahora la función sí, veremos que en el caso de las condiciones de sí no hay que hacerlo entrecomillado. Pero en el caso de contar sí, sí. Es importante que tengamos en cuenta que el criterio de contar sí hemos de escribirlo entre comillas, aunque sea un valor numérico, como en este caso. Por tanto, abro las comillas. El criterio va a ser que sea mayor o igual, el primero el signo de mayor que, seguido el de igual, y ahora el 5. Y cierro las comillas. Y cuando ya he terminado, cierro el paréntesis. Es decir, este primer argumento era rango y el segundo argumento era criterio. Y como es la función contar sí, lo escribo entre comillas. Y pulso intro y ahí lo tengo. Tengo esta celda, esta y esta, que tienen un valor mayor o igual que 5. Bien. Suponiendo que cuando yo llegué aquí, imaginemos que he escrito, no me he acordado que tenía que escribir el criterio entrecomillado y al pulsar intro me da un error en la fórmula. ¿Qué hago? Cierro ese cuadro de aviso de Excel y cuando tengo el cursor ahí, pulso este botón de F de X de la barra de fórmulas, ¿vale? O pulso la tecla F2 del teclado. Pero bueno, vamos a hacerlo con, F3 del teclado. Pulso el botón F de X y me encuentro con el cuadro de argumentos de función. ¿Para qué me puede servir esto? Para cuando tengo un problema en una función. Es decir, estoy creando la función y no me acuerdo de que tenía que haber puesto el criterio entrecomillado y no sé seguir. En ese caso sí que es interesante irnos a este cuadro de argumentos de función. Insisto, simplemente colocamos el cursor en el problema que teníamos. Voy a quitarlo porque si no, no me da el error. Bien, cuando yo pulso intro me aparece el cuadro, lo cierro y con el cursor ahí pulso este botón de F de X. Ese botón ya lo que me va a hacer es abrirme el cuadro de argumentos de esa función que estoy creando.
Y cuando colocamos el cursor aquí abajo, aquí, en cada uno de esos argumentos, como veis, me está apareciendo una descripción de qué es ese argumento. Y además, en este caso, me lo autocorrige y me escribe automáticamente las comillas de ese criterio. Acepto y ya lo tengo. Bien, el resto de funciones estadísticas ya las vimos el otro día. Max, min, promedio. ¿Cómo utilizábamos la función max? Pues nos veníamos aquí al botón de autosuma y elegíamos la función max. ¿Qué ocurre cuando utilizamos una función que está en el botón de autosuma, que me preselecciona el rango numérico más cercano? En este caso solamente un número, pero yo puedo seleccionar el rango del que quiero obtener la nota más alta. Lo mismo ocurre con la función min. Para crear la función min, yo lo que hago es irme al botón de la autosuma, elijo min, y cuando me preselecciona otro rango, yo selecciono el rango del que quiero obtener el valor mínimo. Y hago lo mismo con promedio. Me vengo al botón de autosuma, promedio, y selecciono el rango del que quiero obtener la media aritmética o promedio. Y por último, dentro de la categoría de estadísticas, tenemos también la función moda1. Moda1 es para obtener el valor más repetido de un rango. Si yo quiero obtener el valor más repetido entre varios rangos, en diferentes jerarquías, es decir, el más repetido de aquí con el más repetido de otro, entonces sería moda varios. Pero si es de un único rango, sería moda1. Vais a encontrar en ese desplegable otra función que es moda, que tiene un triángulo amarillo. Cuando nos encontremos funciones con ese triángulo amarillo, nos está indicando que son funciones que han cambiado de nombre. Son funciones que tenían ese nombre en versiones anteriores de Excel, pero que con las nuevas versiones han cambiado de nombre. Se ha quedado activada por compatibilidad para que las hojas que ya estuvieran creadas se sigan calculando, pero en cualquier momento pueden desaparecer cuando creen una nueva versión. Por tanto, es recomendable utilizar la de la versión actual, en este caso moda1. Bien, hago un doble clic y selecciono el rango del que quiero obtener el valor más repetido. Cierro el paréntesis y ya lo tengo. Es decir, dentro de esa categoría de estadísticas voy a encontrar diferentes funciones. Estas que estamos viendo son las que tienen un uso más general, son las que están en el botón del sumatorio, además la que me encuentra el valor más repetido y por otro lado todas las relacionadas con la cuenta de con la cuenta de celdas. ¿De acuerdo? Pero como vemos, la forma de escribirlas, de comenzar a escribirlas, de seguir esa etiqueta de ayuda es la misma en cualquier tipo de función. Por eso os decía que el objetivo es aprender a escribir cualquier función, no únicamente las que estamos viendo. La idea es, vamos a tomar estas que estamos viendo como ejemplo, porque además es cierto que nos va a abrir un amplio abanico de posibilidades de manejar en Excel, porque son muy habituales, pero las vamos a utilizar como ejemplo para aprender a escribir cualquier función. Bien. En la siguiente categoría, que teníais aquí en otra hoja, tenemos las funciones de fecha y hora. Bien, y aquí tenéis una explicación. Yo recomiendo que este archivo lo utilicéis a modo de consulta, de material de consulta. Si ese archivo lo tenéis siempre cerca, cuando tengáis una duda con una función, lo único que tenéis que hacer, porque además está resuelto, os ha añadido resuelta una hoja con cada una de ellas resuelta, para que si hacéis un doble clic en una celda podáis ver las fórmulas, os sirva de, pues eso, material de consulta. Primero, porque tenéis una explicación de las funciones, tenéis la utilidad de la función, los argumentos de función y además las funciones ya hechas. Con lo cual, en cualquier momento, cuando yo tengo una duda, vuelvo a este archivo, leo esas instrucciones, selecciono una celda y eso me va a permitir manejarla en cualquier otro libro. Bien, aquí tenemos la función, las funciones por excelencia de las funciones de fecha y hora es la función hoy y la función ahora. En Excel no hay una opción para insertar la fecha del sistema. Eso lo encontramos en Word, por ejemplo, pero no lo encontramos en Excel. Para poderlo hacer en Excel lo tenemos que hacer a través de la función hoy. Para ello, ¿qué hacemos? Pues lo de cualquier función.
escribimos el signo igual, empezamos a escribir los primeros caracteres y cuando veo la función hoy hago un doble clic. Y nos encontramos con que nos aparece esa etiqueta de función con los paréntesis vacíos. Eso significa que no necesita argumentos, no necesita datos. Lo único que va a hacer es importar la fecha que tengamos establecida en el sistema operativo. Por tanto, cierro el paréntesis y ahí tengo la fecha. A ver, un momento, porque está cambiado el formato y eso lo vamos a ver después. Bien, yo voy a abrir el cuadro de y le voy a poner un formato de fecha nada más. Bien, ¿qué es lo que me había hecho? Me había añadido la hora porque el formato de la celda se puede modificar. Si yo añado el formato en la celda, añado el formato de hora, me va a poner una hora, pero no me va a poner la hora real porque la función hoy lo único que hace es importar la fecha del sistema. Bien, estamos en la fecha, en la función hoy, no ahora. Bien, ahí. Ahora, ¿qué hace la función ahora? Es así, importar la fecha y la hora. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual, el signo igual, empezamos a escribir el nombre de la función, doble clic, veo que no necesita datos, cierro el paréntesis y ya tenemos la función ahora y ahora sí con la fecha actual del sistema. ¿Para qué me sirven esas funciones? Para que mañana cuando yo abra el archivo, la fecha que aparezca sea la de mañana o cuando lo abra dentro de 2 horas, me aparezca la hora de dentro de 2 horas. Es decir, lo que hacen es importar la fecha y la hora del sistema. Entonces, cuando estamos haciendo cálculos con fechas que yo quiero que se actualicen, es decir, yo estoy haciendo una resta para calcular la edad, que es lo que vamos a ver ahora, cuando yo quiero que me calcule la edad a fecha de hoy, pero que también me la calcule a fecha de dentro de 2 años, cuando yo abra el archivo, para que eso sea así y esté actualizado, tengo que utilizar la función hoy. Porque si yo escribo la fecha de hoy, dentro de 2 años voy a seguir teniendo la fecha de hoy. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con las fechas? Eso que tenéis en esta parte superior, ese cuadro de información que tenéis ahí añadido en este archivo. Tenemos que contar con que Excel maneja las fechas en base a un sistema interno de fechas que tiene instalado, que asocia a cada fecha un número, comenzando con el 1 de enero de 1900, que es la fecha a la que va a asignar el número 1. Y a partir de ahí, en el calendario real, a cada fecha le corresponde un número. Si yo a esta celda, donde he añadido la fecha de hoy con la función hoy, le cambio el formato de la celda y le digo que me ponga un formato de número, que tenga 0 decimales, me va a poner un número, 43.081. ¿Eso qué significa? Significa que la fecha del 12 de diciembre de 2017, en su sistema de fechas, tiene asignado el número 43.081. Por eso puede hacer cálculos con fechas, porque realmente con lo que está trabajando por detrás es con esos valores numéricos. Esa utilidad que en principio no nos tendría que influir para nuestra forma de trabajo, sí tenemos que tenerla en cuenta, porque cuando estamos haciendo cálculos con fechas utilizando funciones, hay veces en las que nos cambia el formato de la celda y de repente nos aparece un número cuando nos tiene que aparecer una fecha o al contrario. En ese caso, lo único que tenemos que hacer es cambiar el formato de la celda. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga aquí una fecha determinada, la fecha de nacimiento de alguien, por ejemplo. Y yo quiero saber, no, voy a ponerle, porque ahora no os quería liar con esto, voy a poner la fecha de este año. Bien, yo quiero saber una fecha de inicio de algo, quiero saber cuántos días han pasado. Pero quiero hacer el cálculo, imaginemos que estamos haciendo un cálculo, una tabla de intereses o una tabla de cálculo de días, para lo que sea, de plazos. Yo quiero saber cuántos días han pasado a fecha de hoy, pero quiero hacerlo de manera que mañana lo tenga calculado automáticamente a fecha de mañana. Para eso, escribo el igual y le digo que quiero la fecha de hoy, paréntesis de apertura y de cierre vacíos, menos la fecha que ya tengo en el lado. Y pulso Enter. ¿Y qué ocurre? Que en lugar de mostrarme un número, me está mostrando una fecha y yo no he hecho nada para que eso sea así.
pero nos cambia el formato de la celda. Por tanto, ¿qué tengo que hacer en este caso? Únicamente irme al cuadro del formato de celda y decirle que me ponga un formato de número. ¿De acuerdo? Si yo en lugar de haber puesto aquí la fecha del 1 de agosto, hubiera puesto la fecha del 1 de diciembre, no lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer aquí para que lo veáis. Si yo ahí escribo la fecha del 1 de diciembre y hago lo mismo aquí, le digo la fecha de hoy, apertura y cierre de paréntesis, menos la fecha que yo tengo en la hoja. Y me dice 11 de enero de 1900. Obviamente, desde el día 1 de diciembre hasta el día 12, que es hoy, han pasado 11 días. Ese 11 está asignado a la fecha del 11 de enero de 1900 porque el sistema de fechas comienza el 1 de enero de ese año. Por eso me pone esa fecha del 11 de enero. ¿Cómo lo soluciono? Simplemente selecciono la celda, me voy al cuadro de formato de celda y le digo que me muestre un formato numérico y lo tengo resuelto. Pero tenemos que contar con ello, con que eso va a ocurrir. Nos va a cambiar el formato de la celda y vamos a tener que modificarlo en el cuadro de formato de celdas. Bien, pues con esa salvedad de las fechas en Excel y que tenemos que tener en cuenta, vamos a ver ahora la función SIFecha. Como está actuando, como los cálculos que hace con las fechas los hace con números, realmente cuando yo hago una diferencia entre fechas, el valor que voy a obtener son los días. Y lo puedo hacer con este ejemplo que estaba poniendo aquí. Si en lugar de haber puesto aquí 1 de agosto de 2017, yo aquí pongo 1 de agosto de 1995, ¿qué ocurre? Que me aparece 8.169. ¿Por qué? Porque son 8.169 días. Es decir, cualquier cálculo de fechas, por defecto, nos lo va a devolver en días. Si yo ahora quiero calcular la edad, por ejemplo, tendría que dividir entre 365. ¿Qué ocurre con eso? Que primero me puede aparecer un número decimal, obviamente, y en segundo lugar, que en el caso de los años es más cercano, pero si fueran, por ejemplo, meses, el cálculo no es exacto. Por ejemplo, para los cálculos de vencimientos de inversiones o de jubilaciones, para hacer cálculos de jubilaciones, etcétera, etcétera, los cálculos no son exactos, porque para que yo obtenga ese valor en meses, tengo que dividir por un número, el que establezca entre 30, que es como se utiliza. Pero ¿qué ocurre? Que no todos los meses tienen 30 días. Por tanto, el cálculo no va a ser exacto. Para resolver todo eso, tenemos esa función SIFecha que os hablaba al principio, que nos va a permitir hacer ese cálculo eligiendo la unidad de tiempo en la que queremos obtener el resultado, y los cálculos van a ser exactos porque utiliza el calendario. Es decir, que cuando está calculando, va a calcular dentro de un año qué meses han tenido 30 días, si ha sido año bisiesto, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que esa función está oculta en Excel. No la tenemos en la ayuda de función, no la tenemos en el botón de insertar función, pero la podemos utilizar si la escribimos. Bien, aquí tengo un ejemplo. Tengo dos fechas de nacimiento y quiero obtener la edad. Para obtener la edad, utilizo la función SIFecha, es decir, siempre que vamos a hacer cálculos entre fechas. Y aquí tenéis en ese cuadro la sintaxis de esa función. ¿Qué datos necesita? Necesita la fecha que se va a restar, es decir, la que sea más antigua en el eje del tiempo. Si lo que quiero es calcular edades, pues será la de nacimiento, y si lo que quiero calcular es cuánto tiempo falta para una fecha determinada, para la fecha de mi jubilación, pues entonces tendré que restar la de hoy, que es la más antigua en el eje del tiempo, a la de jubilación. Y si lo que quiero saber es mi edad, entonces resto la de mi nacimiento a la fecha de hoy, porque la de mi nacimiento es la más antigua en el eje del tiempo. Bien, y la escribo igual, empiezo con el igual, escribo sí, y vemos que en el desplegable no me la muestra, pero yo continúo escribiendo SIFecha. Me oculta el desplegable porque no la tiene en su ayuda, pero cuando yo escriba el paréntesis de apertura me muestra una etiqueta reconociendo que es una función, pero no me muestra los argumentos porque no los tiene incluidos. Y tengo que escribir yo los argumentos, es decir, me tengo que saber la sintaxis. La primera fecha que tenemos que incluir es la que vamos a restar.
que coincide, claro, con la que es más antigua en el eje del tiempo. Como lo que quiero calcular es la edad, la fecha más antigua es la de nacimiento. ¿De acuerdo? Ahora, escribo el punto y coma para cambiar de argumento. Punto y coma para cambiar de argumento. ¿A qué fecha le quiero restar esa? A la fecha de hoy. Por tanto, hoy y apertura y cierre de paréntesis. Y ahora, punto y coma para crear el último argumento. El último argumento, lo tenéis aquí la clave, es la unidad de tiempo en la que quiero obtener el resultado, que hay que incluirla con su inicial en inglés y entre comillas. Es decir, si yo quiero obtener el resultado en años, en este caso, escribo la Y entre comillas. Y cierro el paréntesis. Y al aceptar, tengo que tiene 18 años. Tiene 18 años porque ha nacido el 14 de agosto del 99, pero tenía 18 años ya el 14 de agosto del 2017. Es decir, no me ha tenido en cuenta los meses que han transcurrido. Pero yo puedo obtener cuántos meses tiene más. Es decir, tiene 18 años y cuántos meses. Para saber los meses restantes de los años completos, podemos utilizar también si fecha. Para ello, escribo el igual de nuevo, escribo la función, abro el paréntesis, fecha que voy a restar, la más antigua, la de nacimiento. Punto y coma para cambiar de argumento. ¿De qué fecha voy a restar esa? De la fecha de hoy, apertura y cierre. Punto y coma para cambiar de argumento. Y ahora me voy a la clave. Cuando lo que quiero es obtener de los años los meses restantes, escribo YM entrecomillado. Es decir, de los años los meses, entre comillas, y cierro el paréntesis. Y tiene 3 meses, obviamente, desde el 14 de agosto hasta el 14 de noviembre. Agosto, septiembre, octubre y noviembre. 3 meses, porque todavía estamos a 12 de diciembre. Podríamos obtener también los días restantes de los meses. ¿Cómo obtenemos los días restantes de los meses? Pues también con la función si fecha. Igual, si fecha, abro el paréntesis, voy a restar la de nacimiento, punto y coma para cambiar de argumento, a la fecha de hoy. Punto y coma para cambiar de argumento y me voy a la clave. Y lo que quiero es, de los meses, los días. MD. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Y 28 días, claro. Tenía 18 años el 14 de agosto de 2017. Desde el 14 de agosto hasta el 14 de noviembre han transcurrido además 3 meses. Y desde el 14 de noviembre hasta el 12 de diciembre han transcurrido también 28 días más. Por eso os decía que nos resuelve todos los cálculos con fechas, sin tener que estar utilizando cálculos y divisiones y funciones que nos recorten decimales, etcétera, etcétera, y además tenemos la seguridad de que los cálculos son exactos porque lo hace basado en el calendario real. Bien, y yo puedo, por supuesto, copiarla como cualquier otra fórmula y manejarla como cualquier otra función. Selecciono las celdas, busco el controlador de relleno y arrastro. Alguien que ha nacido el 15 de julio del 2000, esa es su edad. Si en lugar de tener como fecha de nacimiento el 15 de julio, fuera el 11 de julio, vemos que tiene, claro, 5 meses y un solo día porque estamos a 12 de diciembre. Bien, esta función que está oculta en Excel, yo os la estoy indicando como si fecha, porque estoy utilizando la versión de Excel en español. No tiene nada que ver con condiciones. El nombre de la función en inglés, en la versión en inglés, es dative, ¿de acuerdo? Pero los argumentos se manejan igual. Tenemos que tener en cuenta que, como en todos los casos, cuando no estamos utilizando la versión original, pues las traducciones no siempre son las más acertadas. Entonces, si estáis manejando la función en inglés, os va a resultar mucho más sencillo manejar los nombres de las funciones porque son mucho más intuitivos
Y aquí tenemos un ejemplo. Es mucho más fácil escribir they did o entender que es they did que entender que es un si fecha, que no hay ningún condicional, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, en el caso de contar sí, hemos visto que cuando las funciones tienen dos palabras en el nombre, me voy a volver aquí para que lo veáis, cuando tienen dos palabras, en el caso de contar sí o de contar blanco, veis que las palabras están separadas por un punto. En el caso de la versión en inglés no es así, ¿de acuerdo? Por ejemplo, counted es counted, sin puntos. De todos modos, se activará un listado de las equivalencias de los nombres de las funciones de inglés a español para que las podáis tener, sobre todo de cara a las explicaciones que estáis viendo aquí y al contenido a los contenidos teóricos que tenéis activados para la clase. Pero realmente, si fuera al revés ya sería más complicado, pero verlo en español y luego buscar las funciones en inglés os va a resultar mucho más fácil. De la misma forma, ya os decía la semana pasada que el símbolo o el signo para separar argumentos, si estáis utilizando la versión en inglés, es la coma y no el punto y coma, pero eso os lo vais a encontrar porque en el momento que escribáis la coma vais a ver que os da un error en sintaxis y además en la propia etiqueta de ayuda vais a ver que no aparece el punto y coma, sino una coma separando los argumentos. Y entonces en el caso de si fecha, sí es importante que lo tengáis en cuenta, que no es condicional, sino dative, ¿de acuerdo? Bien, pues sigo con el resto de categorías. La función buscar v, dentro de la categoría de búsqueda y referencia. Bien, esta función es una función que sirve para hacer cruces entre tablas, como os decía al principio. Es, en inglés, esa función es VLOOKUP, y es la función que nos sirve para, pues eso, para hacer cálculos, para hacer cruces entre tablas. Bien, ¿para qué me puede servir? Yo voy a hacer el ejemplo sin utilizar la función. Esta función casi es más complicada de explicar que luego realmente de utilizar. Entonces, vamos a ver el ejemplo, lo voy a hacer sin utilizar la función para que luego veáis qué es lo que hace la función, que va a ser lo mismo que yo voy a hacer ahora mismo. Yo tengo aquí un artículo, tengo una tabla de artículos, aquí, imaginaos una tabla de precios y luego imaginaos una factura donde yo tengo que rellenar el precio. Y lo que pretendo es que cuando yo escriba aquí el nombre del artículo, automáticamente ahí se me rellene el precio que tiene el artículo. Bien, si yo solo tengo que hacer manualmente, ¿cómo lo hago? Pues diría, vale, yo tengo que poner aquí el precio de los altavoces, buscaría el artículo, ¿vale? Yo miro qué artículo voy a buscar en la tabla de arriba. Cuando lo he visto, me voy a la primera columna y busco altavoces. Y ahora me voy a la columna donde tengo los precios, miro el precio y escribo aquí el precio. Pues eso exactamente es lo que hace buscar V. ¿Qué es lo que hace? Busca un valor en otra tabla y me devuelve el valor que encuentra en otra columna para ese valor que ha encontrado en la primera. Lo tenéis aquí traducido. El problema de buscar V también son los argumentos y si además le añadimos la traducción al español, pues aumenta la dificultad. Pero realmente con esta explicación que tenéis en la parte inferior lo vais a averiguar. ¿Qué necesita? Valor buscado. Valor buscado siempre es lo que va a ir a buscar a otra tabla. ¿Qué es lo que yo voy a ir a buscar a otra tabla? Este dato. Por tanto, empiezo a escribirlo, buscar V, doble clic y me pide el primer argumento, valor buscado. Y lo tenemos aquí. ¿Qué es valor buscado? Lo que va a ir a buscar a otra tabla. Es decir, esto. Punto y coma para cambiar de argumento. Matriz buscar en. Matriz buscar en es la tabla donde va a ir a buscar ese valor. Es decir, mi tabla de referencia. Esto. Y como eso siempre es una demarcación espacial en la hoja, esa matriz siempre tiene que ser una referencia absoluta. Por tanto, pulso la tecla F4 para que me añada los símbolos del dólar en los dos rangos, en el principio y en el final del rango. Es decir, valor buscado, lo que va a ir a buscar a otra tabla, esto. Matriz buscar en mi tabla de referencia y la selecciono completa. Ahora, punto y coma para cambiar de argumento. Indicador de columna.
de esa tabla que yo he seleccionado, en qué número de columna están los valores que yo quiero que me tome. Los valores están en la columna 2, en este caso porque los precios, que es lo que estoy buscando, está en la columna 2. Pues escribo el 2. El número de columna, no la letra. Por eso hemos hecho una demarcación espacial, por eso hemos puesto una referencia absoluta, para que dentro de esa matriz que yo he seleccionado, de esa tabla que yo he seleccionado, yo le pueda indicar qué número de columna. Mi tabla tiene 3 columnas. ¿En qué número de esas 3 columnas están los datos que yo quiero obtener, que yo quiero recoger? Están en la columna 2, pues escribo el 2. Y por último, llegamos al último argumento. Aquí también está traducido y ahí aparece como argumento ordenado, cuando realmente tiene que ver con el orden, pero no es lo que me indica qué es lo que yo tengo que marcar. Si nos olvidamos de ese texto, de ese nombre de argumento, y cambiamos ese argumento por la pregunta, voy a encontrar o se van a obtener valores aproximados al valor buscado, a esto en la primera columna, es decir, ¿voy a encontrar valores que se aproximan a esto? No, yo voy a encontrar valores exactos porque estoy buscando un texto. Por tanto, no voy a encontrar valores aproximados. Pues entonces establezco ese argumento en falso. Es decir, ese último argumento se puede establecer en verdadero o en falso. Lo establezco como verdadero, escribiendo verdadero, si yo sé que voy a encontrar valores aproximados. Eso solamente puede ocurrir si yo lo que estoy buscando son valores numéricos. Si yo sé que voy a encontrar en la primera columna, si voy a encontrar un valor exacto a lo que yo estoy buscando, entonces lo pongo como falso porque lo que quiero es la coincidencia exacta. ¿De acuerdo? Cierro el paréntesis y el resultado es que, ¿qué ha hecho? Ha buscado este valor en esta tabla, en la primera columna de esa tabla, y ha ido, cuando lo ha encontrado aquí, ha ido a la columna 2 de mi tabla a obtener ese valor. Y ahora ya lo puedo copiar, y al copiarlo va a hacer lo mismo. Va a ir, ¿qué es lo que ha hecho aquí? Ha buscado esto en esta tabla, y cuando ha encontrado aquí escáner, ha ido a la columna 2 a tomar ese valor de 204,34. Bien, lo repito para obtener el número de unidades disponibles. Igual, buscar V, cuando encuentro la función hago doble clic. Valor buscado, lo que va a ir a buscar a otra tabla. Punto y coma para cambiar de argumento. Segundo argumento, matriz buscar en la tabla donde va a ir a buscar esos datos. Y siempre, importante, siempre una referencia absoluta. Punto y coma para cambiar de argumento. Indicador de columnas. De esa tabla que yo he seleccionado, en qué número de columnas están los datos que yo quiero obtener. En la 3, porque las unidades las tengo en la tercera columna de la tabla que yo he seleccionado. Punto y coma para cambiar de argumento. ¿Se van a encontrar valores aproximados al valor buscado? No, se van a encontrar valores exactos porque es un texto. Pues falso. Y ahí lo tengo. ¿De acuerdo? Bien, como os decía, esta función en la versión en inglés es VLOOKUP. Y aquí abajo tenemos un ejemplo para poder ver cuándo tenemos que utilizar o establecer ese último argumento en verdadero. Aquí tenemos una tabla de IRPF donde tenemos para 4 niveles de salario, ¿vale? Para 4 intervalos de salario, 4 escalas, tenemos 4 tipos de IRPF. Pero aquí lo que tenemos son intervalos, escalas de salario, pero luego cada empleado tiene su salario, el que sea. Y yo lo que quiero aquí es obtener, o que me rellene automáticamente para cada salario, el IRPF que le corresponde. Por tanto, lo que voy a hacer es buscar el salario de cada uno en esta tabla y pedirle que me tome lo que encuentra en la columna 2 de mi tabla. Bien, empiezo con el igual, buscar V, valor buscado, lo que va a ir a buscar a otra tabla. ¿Qué va a ir a buscar? El salario de cada uno.
punto y coma para cambiar de argumento. ¿Dónde lo va a buscar? En esta tabla. Y como es una matriz, fijamos la referencia con una referencia absoluta con F4. Punto y coma para cambiar de argumento. Indicador de columnas. De esa tabla que yo he seleccionado, ¿en qué número de columna está el valor que yo quiero obtener? Pues está en la columna 2, pues escribo el 2. Punto y coma para cambiar de argumento. Y ahora, ¿se van a encontrar valores aproximados a valor buscado? Sí, aproximados, porque yo no tengo todos los salarios en esta tabla de referencia. Yo tengo intervalos. Por tanto, aquí lo tengo que establecer como verdadero, para que cuando no encuentre el valor exacto, se vaya a buscar el valor aproximado. Y ahí lo tengo. Aplico el formato de porcentaje y copio la fórmula. ¿Y qué es lo que he aplicado? Porque le ha puesto a 599 un 2%, si resulta que a 600 le corresponde el 6%, y el 599 es más cercano al 600 que al 0, que es el que tiene el 2%. Porque realmente es como funciona y como tiene que funcionar, claro. Va a encontrar o va a aplicar siempre el inferior más cercano. Cuando no encuentra el valor exacto y hemos puesto ese último argumento en verdadero, el dato que va a devolver es el que corresponde al inferior más cercano, no al más cercano, al inferior más cercano. El inferior más cercano a 599 es 0. Por eso le he aplicado el IRPF del 2%. ¿De acuerdo? Bien. Pues como veis, esta es una función con muchísima capacidad, una función que nos sirve para, pues eso, para hacer todo lo que es el cruce entre tablas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando no encuentra el valor buscar V? Imaginemos que yo aquí, en lugar de haber escrito escáner con una N, lo hubiera escrito, o sea, con 2, perdón, lo hubiera escrito con una. ¿Qué error me va a mostrar? Este error NA. El error NA de buscar V no aplica, significa que no lo encuentra, que ese valor que yo estoy buscando no está en la tabla de referencia. Y eso también tiene su utilidad. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo una tabla de pedidos donde tengo unos números de pedido, los que sean, voy a poner así, y tengo una tabla de entregas. Y yo tengo pues diferentes entregas, las que sean. Por ejemplo, aquí tengo otra y aquí tengo otra. Y ahora, yo quiero saber si estos pedidos, si todos esos pedidos están entregados. Por ejemplo, ¿cómo sé, si yo tengo aquí mi lista de entregas, cómo sé si estos pedidos están entregados? Pues simplemente utilizo la misma función, buscar V. ¿Qué busco? Ese valor. ¿Dónde? En este caso solamente tengo una columna, en esta tabla, y la fijo con F4. ¿Qué valores quiero obtener? Pues lo normal es que yo aquí tuviera otra columna con el código de entrega y entonces quisiera encontrar el código de entrega. Como no lo tengo, pues voy a pedirle que me ponga simplemente el mismo dato, por tanto de la columna 1. ¿Se van a encontrar valores aproximados a valor buscado? No, se van a encontrar valores exactos, porque es texto, pues falso. ¿Y qué ocurre? Que cuando encuentra el valor, me pone el valor que encuentra en esa columna, pero cuando no está, me muestra el error NA, es decir, está indicando que ese valor buscado no se encuentra en la tabla de referencia. Eso ocurre porque lo quedamos así, como es este caso, o porque hemos escrito un dato mal, como es en este otro. Pero siempre que encontremos un error NA, tenemos que saber que lo que indica es que no encuentra el valor buscado en la matriz, en la tabla de referencia. Bien. Y por último, vamos a ver la función sí. Bien. La función condicional por excelencia, la función sí.
Bien, la función sí nos sirve para hacer cálculos condicionales. Lo que hace es comprobar un valor en los datos y devolvernos un valor si se cumple esa condición y otro valor diferente si no se cumple esa condición. Por eso tiene tres argumentos, que lo tenéis en ese cuadro amarillo. La prueba lógica, que es la condición que tiene que comprobar, valor si verdadero, que es lo que tiene que hacer si se cumple esa condición, y valor si falso, que es lo que tiene que hacer si no se cumple la condición. Bien, yo tengo aquí un ejemplo. Tengo un ejemplo de notas y quiero saber si es apto o no apto. Por tanto, empiezo con la función sí. Prueba lógica, la condición. Y en este caso no hay que escribirla entrecomillada. Entrecomillada se escribía el criterio de contar sí. Pero en el caso de la función sí, os lo decía al principio, no hay que ponerla entrecomillada. Bien. ¿Cuál es la condición? Pues que esta celda, que el valor de la nota sea mayor o igual que 5. Y ya hemos puesto la condición, la prueba lógica. Punto y coma para cambiar de argumento. Valor si verdadero, lo que tiene que hacer si se cumple la condición. Si se cumple la condición, tiene que poner apto. Y ahora sí, cualquier texto que tengamos que añadir en una función de Excel, los textos... A ver, un segundo. Los textos tienen que estar escritos entrecomillados. Entonces, valor si verdadero, lo que tiene que hacer si se cumple. Si se cumple, tiene que escribir apto. Punto y coma para cambiar de argumento. Valor si falso, lo que tiene que hacer si no se cumple la condición. Pues si no se cumple la condición, hay que escribir no apto. Y cierro el paréntesis. Y ahora ya puedo copiar la función. Hasta ahí. Bien. Por tanto, ¿qué argumentos tiene el sí? Prueba lógica, que es la condición que hay que comprobar y que no hay que escribirla entre comillas si no es un texto. Segundo argumento, lo que tiene que hacer si se cumple la condición. En este caso, tiene que añadir el texto apto, pues lo ponemos entre comillas. Y tercer argumento, lo que tiene que hacer si no se cumple la condición. En este caso, escribir no apto, y por eso lo tenemos que incluir entre comillas. Como os digo, es lo que tiene que hacer si se cumple y lo que tiene que hacer si no se cumple la condición, que no necesariamente tiene que ser un texto. Puede ser también aplicar un porcentaje, por ejemplo, ¿de acuerdo? Un porcentaje de descuento, por ejemplo. Imaginemos que tenemos importes de factura y tenemos aquí un descuento. Tenemos diferentes importes y yo le quiero aplicar un descuento si el valor es superior, si el importe ha sido superior a 500. Pues sería lo mismo. Sí, prueba lógica, que el importe sea mayor o igual que 500. Punto y coma para cambiar de argumento. Lo que tiene que hacer si se cumple la condición. Lo que tiene que hacer en este caso es hacer un cálculo. Por ejemplo, pues vamos a poner que quiero que haga un 10% por el importe. Y valor si falso, lo que tiene que hacer si no se cumple la condición. Si no se cumple la condición, tiene que poner 0. Y el resultado sería el mismo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Que la prueba lógica solamente es una condición. Puedo poner más. Perdón, aquí. No puedo poner más condiciones. Si yo quiero añadir condiciones a un sí, tengo que utilizar la función y o la función o. Dependiendo de si necesito que se cumplan todas las condiciones para que devuelva el valor sí verdadero, utilizaré la función y. Y si me basta con que se cumpla una, utilizaré la función o. Y la sintaxis, la forma de escribirlas, es la misma
para todas las funciones, aunque éstas estén anidadas. Bien. Aquí, por ejemplo, yo tengo, en el mismo ejemplo de antes, yo tengo notas, pero también tengo faltas. Y será apto si la nota es mayor o igual que 5, pero solo si las faltas son inferiores a 3. Es decir, ya no es una condición, sino dos. Que la nota sea mayor o igual que 5 y que además las faltas sean menos de 3. Por tanto, empiezo con un sí y abro el paréntesis. Y ahora, la prueba lógica no es una, son dos. Para permitirme añadir condiciones, tengo que anidar esa función i. Y se añade con la misma sintaxis que las demás. Nombre de la función, ahí me aparece en el desplegable, y abro el paréntesis. Y ya me está mostrando, como podemos ver, la etiqueta de la función i, cuyos argumentos, en lugar de llamarse prueba lógica, se llaman valor lógica 1, valor lógico 2, y así indefinidamente. ¿Cuál es la primera condición? Que la nota sea mayor o igual que 5. Y vemos que me está resaltando en negrita valor lógico 1. Escribo punto y coma para cambiar de argumento y cambiar al valor lógico 2. ¿Cuál es la segunda condición? Que las faltas sean menores que 3. Y cuando ya he terminado de añadir condiciones dentro de esa i, cierro el paréntesis. Fijaos que ahora me está seleccionando en negrita el segundo argumento de la función i. Y tengo la etiqueta de la función i mostrada. En el momento que yo cierre el paréntesis, me muestra de nuevo la función sí y me muestra el primer argumento, porque todo esto que yo acabo de escribir es la prueba lógica del sí. Bien, yo ya tengo que cambiar de argumento al valor si verdadero. Por tanto, escribo el punto y coma y añado el valor si verdadero igual que antes. Si se cumple la condición, quiero que escriba el texto apto, por tanto lo escribo entrecomillado. Y punto y coma para cambiar al último argumento. Y si no se cumple, quiero que escriba no apto. Pues lo escribo entre comillas y cierro paréntesis. Y ahora ya copio la función. Entonces, ¿por qué este 8 es no apto? Porque no cumple con las faltas. En este caso no cumple ninguna de las condiciones y en este caso tampoco. Aquí y aquí es el único caso en el que cumple las dos condiciones. Tiene que cumplir las dos para devolver el valor si verdadero porque he utilizado la función i. Si la cuestión es que me basta con que cumpla una de las dos, es decir, va a ser apto tanto si tiene una nota mayor o igual que 5 como si las faltas son menores de 3, independientemente de la otra condición, es decir, basta con que cumpla una, en lugar de utilizar la función i, tenemos que utilizar la función o. Y la forma de escribirla exactamente la misma. Empezamos con el igual y con el sí. Y abro el paréntesis. Prueba lógica del sí, como no es una condición sino dos, tengo que anidar la función o en este caso, porque basta con que cumpla una de las condiciones para que devuelva el valor si verdadero. Por tanto, escribo la o y abro el paréntesis. ¿Cuáles son las condiciones? Que la nota sea mayor o igual que 5 o que las faltas sean menores de 3. Y cuando ya he terminado de añadir condiciones, cierro el paréntesis. Y escribo punto y coma para cambiar de argumento. Valor si verdadero, lo que tiene que hacer si se cumple la condición. ¿Qué tiene que hacer? Pues poner apto. Y si no se cumple, pues tiene que poner no apto. Y cierro el paréntesis. Y ya lo tengo. En este caso son todos aptos. ¿Por qué? Porque aquí cumple las faltas, es decir, basta con que cumpla una. Aquí también cumple las faltas. Y aquí que no cumple las faltas, cumple la nota. Es decir, basta con que se cumpla una en el caso de que anidemos la función o. Bien, pues como os decía, la función sí, con muchísimas utilidades, con un ámbito muy general. En cualquier ámbito en el que estemos utilizando Excel podemos tener necesidad de utilizar la función sí y la función o e i, porque hay muchísimos casos también en los que no depende de una condición, sino de más de una. Entonces, siempre que dependa
de más de una condición, hay que anidar una función i o una función o. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos ya a hacer, voy a hacer ya este ejemplo, este último ejemplo de repaso de todo lo que hemos visto en cuanto a funciones. Yo tengo una tabla de empleados que trabajan en un número de horas determinadas, trabajan en un departamento determinado, tienen un cargo y aquí yo quiero calcular su salario base. El salario base será el número de horas multiplicado por el precio por hora que lo tenemos en esta tabla de pluses. Vale, por tanto, empiezo con un cálculo igual, como una fórmula normal, que me multiplique el número de horas por el precio por hora, pero siempre teniendo en cuenta que, como no queremos que nos cambie la referencia de esa celda, fijamos con una referencia absoluta, con la tecla F4. Y al aceptar, ya tenemos ahí esa fórmula. Bien, ahora queremos aplicar un plus de cargo. El plus de cargo lo tenemos aquí. Queremos un 5% sobre el salario base si es directivo. Bien, lo hacemos igual. Igual, si el cargo es igual a, y escribimos el texto como cualquier texto que tengamos que añadir dentro de un cálculo de una función en Excel tiene que estar entrecomillado. Entonces yo lo que quiero comprobar es que si el cargo de cada uno es igual a directivo, es decir, pone directivo, valor si verdadero, que me multiplique su salario base por la celda que tiene aquí el tanto por ciento del plus de directivo. Y lo fijo con una referencia absoluta. Punto y coma para cambiar de argumento. Y lo que tiene que hacer, si no se cumple la condición, es poner un 0 de plus de cargo. Cierro la función y ahí lo tengo, que me va a aplicar ese plus a los directivos, a este y a este. Bien, ahora supongamos que ese plus de cargo no solamente va a ser si es directivo, sino si es directivo, voy a añadir aquí una columna más. Vale. Solamente lo quiero si va a ser directivo del departamento de contabilidad. Únicamente a los directivos de contabilidad, no a todos los directivos, que es lo que acabo de hacer. En ese caso, comienzo también con una función sí, pero ahora se tienen que dar dos condiciones, por tanto tengo que utilizar una función i, porque además se tienen que cumplir las dos para que me devuelva el valor si verdadero. Si i, el departamento, ¿qué es esto? Es igual a, y como tengo que añadir un texto, lo hago entrecomillado, contabilidad, punto y coma para cambiar de argumento. Y el cargo es igual a directivo, como ya he terminado de añadir condiciones dentro de la i, cierro la i, me muestra la etiqueta del sí, ya he terminado también de crear la prueba lógica del sí, por tanto, punto y coma para cambiar de argumento y le doy lo que tiene que hacer si se cumple. Si se cumple, tiene que tomar el salario base multiplicado, voy a utilizar el mismo valor, por esta celda. Y esa celda, una referencia absoluta. F4 para que me muestre, para que me añada los símbolos del dólar. Punto y coma para cambiar de argumento. Y si no se cumple, que ponga un 0 y cierro el paréntesis. Y vamos a ver qué es lo que calcula ahora. ¿Qué calcula ahora? Que el único directivo del departamento de contabilidad es este, por tanto es el único que tiene el plus de cargo. Si yo en lugar de poner una condición, añado las dos. Bien, y aquí ya por último tenemos que calcular el IRPF sobre la suma del sueldo base más el plus de cargo. Ya es un cálculo normal para recordar y dar una vuelta a todo lo que hemos visto en cuanto a cálculos de Excel. Bien, en ese caso será igual el salario base más el plus de cargo y ahora de esa suma el 15%, o el tanto por ciento de IRPF. Por tanto, todo esto lo tengo que escribir
entre paréntesis para darle prioridad a la suma. Recordamos aquí la utilización de paréntesis en Excel. Y eso lo tendremos que multiplicar por la celda que contiene el tanto por ciento de IRPF. Y lo fijamos con F4 para crear una referencia absoluta. Y ya tenemos el IRPF del primero. Y ahora la seguridad social, que será igual a el salario base más el plus de cargo, todo ello entre paréntesis para darle prioridad a esa suma, porque de esa suma yo quiero calcular o aplicar por el tanto por ciento que corresponde de seguridad social. Y lo fijamos con una referencia absoluta utilizando la tecla F4. Y ya tenemos el importe de seguridad social. Salario neto, pues una suma y una resta. Salario base más el plus de cargo menos el IRPF menos la seguridad social. Y ya tengo el salario neto. Y ahora recordemos que podemos copiar varias fórmulas a la vez simplemente seleccionándolas y con todas seleccionadas buscando el controlador de relleno y arrastrando la fórmula. Bueno, aquí no queríamos rellenar eso, porque aquí lo que queremos hacer aquí es la suma. Queremos saber el total, la suma de horas que se han trabajado, la suma del salario base, etcétera, etcétera. Para ello, seleccionamos la celda donde vamos a añadir la suma y para crear una suma no hace falta escribir la función. Pulsamos al botón del sumatorio, pulsamos el botón del sumatorio y nos selecciona el rango numérico inmediato, en este caso por encima. Pulsamos intro y ya tenemos la fórmula. Y ahora recordemos también que podemos copiar una celda que tenga una fórmula también sin arrastrar, con los comandos de copiar y pegar. Por tanto, selecciono la celda, podemos hacerlo en el botón derecho del ratón, con control C, con el botón de copiar de la ficha de inicio, como queramos, pero el comando copiar. Elijo copiar y además la puedo aplicar, lo puedo pegar en varias fórmulas, en varias celdas a la vez. Para ello selecciono todas las celdas donde quiero pegar eso que he copiado y de lo que, por tanto, tengo una copia en el portapapeles y con el botón derecho del ratón sobre la parte seleccionada elijo la primera de las opciones de pegar y me hace esa suma para cada una de las columnas. Bien, pues esta era la idea de hoy. Quizá hoy era un poco más largo el webinar, un poco más denso de contenidos, pero era importante ver todas las funciones, o al menos ver una función de cada tipo, de cada categoría de funciones, pero siempre insistiendo en lo que os he dicho al principio, que vamos a tomar la creación de estas funciones como ejemplo, como medio, como herramienta para poder manejar todas las funciones. Ese es el objetivo. Es decir, la evaluación de esta semana, en la que tendréis que enviar el archivo de evaluación, como cada semana, los archivos que se están añadiendo cada semana para la evaluación. El objetivo no es solamente que enviéis que realicéis el ejercicio de evaluación, que para evaluación pues está bien, sino que realmente mi objetivo y el objetivo del curso no es solamente que sepáis crear esas funciones, sino que si tenéis cualquier duda sobre la sintaxis de función, algo que no os haya quedado claro, me enviéis esas dudas a través del buzón de entrega, a través de la evaluación, porque el objetivo, insisto, no es solamente que sepáis hacer ese ejercicio, sino que sepáis crear cualquier función, que sepáis escribir cualquier función, porque luego saber cuál es la función que tengo que utilizar cuando quiero realizar un cálculo, que sería otra cuestión, es decir, tengo que hacer un cálculo y no sé cuál es la función que tengo que utilizar y por tanto no la puedo escribir, eso si lo buscamos en Google lo vamos a encontrar siempre, es decir, si yo escribo en Google contar celdas en Excel, me van a aparecer infinidad de links diciéndome qué funciones pueden ser. Es decir, ahí no está el problema. El problema está en escribirla. Yo puedo encontrarme con que me dicen que tengo que utilizar la función, por ejemplo, no sé, para el coeficiente de asimetría y yo ya he encontrado que es esa la función, pero ahora tengo que escribirla. Me va a dar igual que sea la del coeficiente de asimetría, una suma, una función sí, una función contar. En el momento en el que yo empiezo a escribir la función y vea la etiqueta, ya me voy a poder guiar con esa etiqueta. Si en un momento determinado no sé a qué corresponde un argumento,
Con la función a medio escribir, lo hemos visto antes, si pulsamos la tecla F de X de la barra de fórmulas, nos va a abrir el cuadro de argumentos de función y colocando el cursor en cada uno de los argumentos, en la parte inferior del cuadro, nos va a explicar para qué sirve o qué es ese argumento. Por tanto, vamos a tener una ayuda permanente de Excel en funciones, salvo en el caso de la función sin fecha, la función de git, si estáis utilizando la versión en inglés, que sí que necesitáis tener la sintaxis. Por eso os decía que mi recomendación es que os guardéis este archivo de práctica como material de consulta, porque ahí es donde tenéis la explicación de las funciones y además las funciones hechas en las hojas que están nombradas como resuelto. ¿De acuerdo? Pues nada más, como siempre deciros que cualquier duda que os pueda surgir, cualquier cuestión que queráis comentar, lo podéis hacer a través del foro, o si son dudas particulares, tanto sobre el objetivo de evaluación, sobre, como os decía aquí, alguna duda sobre la creación de funciones, mejor a través del buzón de evaluación, porque es más fácil para mí el poderos resolver la duda y poder tener un seguimiento de cada uno de vosotros de manera individualizada. Pues nada más, muchas gracias por la asistencia y nos vemos entonces la próxima semana. Un saludo a todos.